Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y su cultura es como un árbol sin raíces. Hola, mi nombre es Valeria Romero y la frase que les acabo de dar pertenece a Marcus Garvey. Fue un periodista y un hombre que luchó por los derechos de los hombres negros. Y la frase que mencioné tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy en día, en el siglo XXI, el mundo está sufriendo diferentes revoluciones, no solo la industrial, sino también la social. Movimientos como el feminismo, el Black Lives Matter o la de la comunidad LGBTQ que fueron creados hace mucho tiempo están tomando más fuerza. Pero hoy vamos a hablar de uno en específico, el movimiento en contra de la apropiación cultural que ha venido tomando fuerza los últimos años. Bueno, primero hay que saber qué es la apropiación cultural, para luego entender en qué ámbitos se desarrolla. Luego dar un par de ejemplos y luego para el final poder dar una reflexión y entender qué es lo que quiere hacer el movimiento en contra de la apropiación cultural. Según definiciones como las de Wikipedia, la apropiación cultural es la adopción o uso de elementos culturales por parte de otra cultura, también conocida como la apropiación cultural indebida. Pero es que esta definición para mí se queda un poco corta para lo que en realidad es la apropiación cultural. Entonces, si queremos una definición más sencilla y concreta, tenemos que decir que la apropiación cultural se da cuando una cultura mayoritaria toma elementos o prácticas de una cultura minoritaria, por las cuales esta cultura minoritaria ha sido perseguida u oprimida. Puede que ustedes no vean una diferencia entre estas dos, pero por el simple hecho de poner adjetivos comparativos como lo son mayoritaria y minoritaria, y además ponerle la frase al final de por las cuales han sido oprimidas o perseguidas, le da mayor importancia y relevancia. Pero es que esto no solo se queda en una definición, eso también se da en diferentes ámbitos como lo son en la moda, en la música o hasta en los peinados. Y puede que suene chistoso, pero cuando terminen de escucharme van a entender y van a ver que sí se da en la vida real. Un pequeño ejemplo para que entiendan en qué posición se pone una persona que se apropia culturalmente es: ustedes están hablando con un amigo y ustedes hacen un comentario. Su amigo se siente ofendido, pero ustedes simplemente lo ven y hacen oídos sordos y siguen hablando. Esto es la posición en la que se encuentra una persona que se apropia culturalmente. A menudo se puede confundir la apropiación cultural con la apreciación cultural, y estos son diferentes, ya que la apreciación cultural es la inspiración consensuada y consciente de la usurpación cultural. Bueno, ahora entrando a los ámbitos en los que se desarrolla la apropiación cultural, podemos hablar de la moda. La moda constantemente está buscando innovarse, revolucionar y marcar hitos, pero llega un momento en el que no hay imaginación y se llega a cosas como el plagio. Pero en este momento vamos a hablar de apropiación cultural. La apropiación cultural en la moda se da cuando una marca se inspira en elementos de una cultura. Aquí en Latinoamérica se da mayormente con comunidades indígenas, con patrones utilizados en las comunidades indígenas. Pero esta inspiración lo que hace es vulnerar los valores culturales de una comunidad y además no son remuneradas económicamente, sabiendo que estas culturas son las diseñadoras originales de esto. Aquí podemos ver ejemplos de apropiación cultural en la moda. La primera se supone que es una geisha, que en Japón geisha significa una persona que sabe de artes. Artes como lo son la danza, el canto y la famosa ceremonia del té, que es muy importante para ellos. La segunda foto podemos ver el famoso penacho de los indios nativos americanos. Para ellos eran muy importantes las plumas, ya que demostraban valentía en ellos. Bueno, para explicar mejor, y voy a dar un ejemplo. La famosa diseñadora venezolana Carolina Herrera cayó en una polémica el año pasado porque en su colección Resort 2020 había un vestido, pero lo particular de ese vestido es que tenía bordados que estaban inspirados en
en unos mismos de las comunidades indígenas mexicanas. Aquí no solo se está desmeritando el trabajo de estas indígenas, sino que también se está llegando a lo que ya dije anteriormente, que es la no remuneración económica. Otro de los ámbitos en los que se da la apropiación cultural es en elementos como los peinados. Puede que suene un poco gracioso, pero es verdad. Los peinados en culturas como la negra, en Norteamérica, en Sudamérica y en África son muy importantes, ya que estos nos cuentan la historia de ellos. Y es que las trenzas tejidas africanas datan del antes de Cristo. Y antes de ser traídas al Nuevo Mundo, ellos constantemente las traían. Pero al momento en que las personas fueron traídas al Nuevo Mundo, empezaron a ser rapadas y empezaron a perder su identidad cultural. Bueno, en el momento de la esclavitud, muchos africanos tuvieron que volver a las trenzas porque era una manera como de conectarse con sus raíces, con sus herencias. Y además este estilo ayudaba al trabajo en el que ellos estaban sometidos, que era las plantaciones de algodón. Pero ellos no podían trenzarse como lo hacían en su país natal, ya que allá no contaban con los tratamientos o las hierbas con las que se trataban su pelo. En cambio, tuvieron que buscar alternativas como la grasa de tocino, la mantequilla y el queroseno para limpiar y acondicionar su pelo. Es decir, bueno, pero es que las mujeres africanas o las mujeres negras se alisan el pelo y las mujeres hindús llevan ropa occidental y no van con el sari todo el día. Eso también es apropiación. No, verás, en ese caso estamos hablando de asimilación cultural. La asimilación cultural implica que personas de grupos minoritarios adoptan elementos de una cultura dominante porque esa adopción de esos elementos les facilita la experiencia y, a fin de cuentas, la vida dentro de esa cultura dominante. Una mujer negra que se alisa el pelo lo hace porque si lleva su pelo natural se enfrenta a cantidad de comentarios prejuiciosos relacionados con su cabello. A día de hoy incluso... Bueno, el video que acabamos de ver nos da un poco de contexto acerca de cómo estas comunidades y culturas lidian con esta apropiación cultural. Y también nos muestra el dilema de si yo no puedo utilizar parte de su cultura, porque ellos sí pueden utilizar parte de la mía. Y este video es perfecto para explicarlo. Bueno, rápidamente voy a explicar otro ámbito en el que se desenvuelve la apropiación cultural. En la música. En la música se puede dar el plagio también, pero también se puede dar la toma de ritmos y elementos pues, de otras culturas y comunidades. Les voy a dar un ejemplo rápido de la famosa cantante La Rosalía. Puede que no hayan escuchado acerca de este caso, pero una activista gitana, se llama Noelia Cortés, se quejó por medio de Twitter diciendo: el capitalismo comprando la atmósfera del dolor de otros, blanqueando la historia para mentir a quien venga después. También dijo: para ella es fácil, siendo blanca, adinerada, disfrazarse con una estética gitana mientras niega sus privilegios sociales. Sabe que el antigitanismo es un problema ajeno a los suyos. Hay demasiados reconocimientos pendientes como para nombrar reina de la música que da voz a gitanos, andaluces y pobres, a una persona que no es una sola de estas tres cosas, ni las tiene en cuenta. Rosalía niega su identidad a la gente que le inspira. Un poco en contexto es que la Rosalía utiliza ritmos y una estética gitana propia de una región en España. Entonces aquí podemos ver cómo se toman estos ritmos de parte de una cultura que vendría siendo ella, que es la mayoritaria, a la cultura minoritaria, que serían los gitanos andaluces. Bueno, ahora para concluir, quiero decirles que el movimiento en contra de la apropiación cultural no busca prohibirte o obligarte a no utilizar un elemento en concreto. Lo que busca es darte una reflexión
ponerte a pensar 2 veces antes de utilizar algo que no es de tu cultura. Y además, que pienses si sabes el significado o el origen de esto. Y si sí lo sabes, pensar 2 veces antes de utilizarlo. Y por último, me encantaría agregar algo a la frase que dije al principio. Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, el origen en la cultura, es como un árbol sin raíces. Me gustaría agregarle algo más y decir que no solamente hay que conocer tu origen, tu cultura y tu historia, también hay que conocer la de los demás. Muchas gracias.